Siempre he amado las fiestas navideñas. Es mi época favorita del año y ya sé que la de Gaby también. Es como que el cumpleaños de nuestro amado Jesús tiende a cambiarlo todo. Es como que la gente se ve más linda, sonríen, están más alegres y hasta cantan más de lo normal. Pero no solo eso, sino que también aún el ambiente comienza a cambiar. El frío comienza a llegar, los olores en el ambiente comienzan a llegar y así como que un olorcito a pasteles, un olorcito a arroz con gandules, a lechón asado en la varita. Yo como que no escucho puertorriqueños hoy en la casa. Y no solo eso, lo mejor de las Navidades en Puerto Rico son los postres, esos ricos postres, coquito, famosísimo, tembleque, arroz con dulce, arroz, bueno, ya se me acabaron los arroces, pero el dulce de coco y mi favorito, el famoso dulce de lechosa o de papaya verde, como le quieran llamar. Realmente es exquisitamente delicioso. Recuerdo una vez, una Navidad, estaba yo durmiendo a las 6 de la mañana en mi camita y algo me despierta. Ese rico olor a canela aromática con clavos aromáticos en el ambiente. Me levanto de la cama, salto corriendo, voy corriendo. Y mi mamá me ve y me dice, hola Jenny, buenos días, ¿qué quieres comer? Y le digo, dulce de lechosa. Me dice, no señorita, Jenny, lo primero tiene que ser primero. Mi mamá estaba más interesada en cuidarme que consentirme. Por eso no me pude salir con la mía. Y es que realmente ella sabía que un buen desayuno me daría los nutrientes que mi cuerpo necesitaba. Y quizás más tardecito le podríamos añadir un poquito de azúcar a la dieta. Sigue sucediéndome en mi vida de adulta. No siempre quiero comenzar por lo primero. Me encantan los atajos, los shortcuts. Me gusta ir al grano. Y muchas veces, por querer ir al grano, me voy a estar perdiendo de una tremenda lección de vida. Cuando me convertí en mamá, me encontré con la misma encrucijada. Mis hijas querían comerse el postre primero, ¿verdad que sí, Dayana? Anhelaban el azúcar tempranito en la mañana. Pero ¿saben qué? Lo que bien se aprende, bien se enseña. Mis hijas tampoco se salieron con la de ellas. Hoy continuamos con la serie Bendecidos para... Tan despiertos, qué rico. Bajo el título Dios es primero. Y si yo te preguntara a ti, ¿qué es lo primero en tu vida? ¿Qué me contestarías? A ver, tienes el permiso, puedes decírmelo. ¿Qué es lo primero en tu vida? Dios. ¿Acaso es Dios lo primero en tu vida? Y yo te voy a hacer una pregunta para demostrarte que las cosas no siempre son tan fáciles como parecen. Aquí les va la pregunta. ¿Qué creó Dios primero? ¿El huevo o la gallina? Levanta la mano si crees que el huevo. ¿Ok? 2 manos. Levanta la mano si crees que la gallina. No. Wait a minute. No todo el mundo levantó la mano. Levanta la mano. Tú tienes que hacer hoy una decisión. Esta decisión es sumamente importante. Levanta la mano si tú crees que Dios hoy, no tienes que saberlo. Aquí yo tampoco lo sé. Ahorita te lo voy a decir, que yo no lo sé. Pero levanta la mano si tú crees que Dios creó primero el huevo. Ok, más sinceridad en la casa. Ahora levántala si tú crees que Dios primero creó la gallina. La gallina ganó. Realmente yo no te tengo la contestación ni bíblica ni científica, pero sí yo te puedo decir lo que yo creo. Humildemente creo que puede estar incorrecto. Yo creo que Dios creó primero la gallina y te voy a decir por qué. Porque si hubiese creado primero al huevo, ¿quién hubiese calentado los huevitos para que pudieran ser pollitos? 21 días, de 21 a 28 días, la gallina tiene que calentar los huevitos para que puedan salir
los pollitos. Y por eso es que yo creo realmente que fue Dios quien creó la gallina primero. Pero las cosas muchas veces no son tan fáciles como parecen. Y muchas veces contestamos que Dios es lo primero. Pero hoy, en esta tarde, yo quiero que nosotros meditemos si realmente Dios es lo primero en nuestras vidas. Por eso hoy la gran idea es, lo primero tiene que ser primero. Es interesante ver que en las 38 parábolas de Jesús en el Nuevo Testamento, 16 de ellas tenían que ver con dinero. Claramente, desde el punto de vista bíblico, Dios nos está dando una lección. Y Él quiere que nosotros aprendamos y entendamos cómo debemos utilizar el dinero antes que el dinero nos utilice a nosotros. Dios está interesado en que tú y yo, te lo vuelvo a repetir, aprendamos a utilizar el dinero antes que el dinero nos utilice a nosotros. El amor al dinero es la competencia de Dios. ¿Cómo manejas tus finanzas? ¿Cómo manejas tus finanzas revela cuáles son tus prioridades y dónde está tu lealtad y dónde está tu afecto? El amor al dinero determinará cuántas bendiciones tendrás y cuántas dejarás pasar. Es interesante ver cuánto poder, si tú y yo lo permitimos, el dinero puede tener. Hoy vamos a estar hablando del libro de Éxodos. Y realmente el libro de Éxodo no quiere decir otra cosa que salida. Eso es lo que quiere decir la palabra Éxodo, salida. Y quiero hablarte un poquito del contexto. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? Bueno, el pueblo de Dios estaba a punto de salir. Estaban a punto de salir de Egipto hacia la tierra que fluye leche y miel. Maravilloso hasta ahí. Dios quería revelarse a su pueblo, Dios quería que lo conocieran, Dios quería amar a ese pueblo, lo quería cuidar y le quería enseñar que Él era su Dios. Por ende, utilizó 40 largos años en el desierto para presentarse a ese pueblo. Ahí es cuando Jehová Dios le dice a Moisés, en el capítulo 13, dedícame, conságrame todos los primogénitos. Y la primogenitura no es otra cosa que realmente una doble bendición que se obtiene. Hoy vamos a estar hablando de la palabra primicias y quiero que te lo grabes. Primicias, que no es otra cosa que los primeros frutos o los primogénitos. La fiesta de las primicias tiene que ver con los primogénitos y las primicias o los primeros frutos. Y no es otra cosa que una fiesta solemne donde el pueblo le llevaba a Dios lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. Si te dedicabas a sembrar, le ibas a llevar los primeros frutos. Si te dedicabas al ganado, si te dedicabas a ser pastor, le ibas a llevar los primogénitos. Lo primero que tuviera tus animales. Eso era lo que Dios quería. Este pueblo estaba en medio de salir y Dios le dice, yo quiero los primogénitos, tanto de los seres humanos como de los animales. ¿Por qué ustedes creen que Dios quería que el pueblo le ofreciera los primogénitos o las primicias de los primeros frutos? Dios quería que el pueblo supiera que Él tiene que ser primero en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos conviene. Porque no hay nadie en este mundo ni en el universo entero que te ame más que Dios. Dios quería que el pueblo entendiera y supiera que Él era su Dios y que a Él le pertenecían los primogénitos. En otras palabras, no podían llegar a la tierra prometida sin que ellos tuvieran este concepto de las primicias claras. Dios quería y necesitaba ser lo primero de ese pueblo. Ellos estaban a punto de encontrarse con otras personas. Pero imagínate el cuadro. Por más de 400 años el pueblo de Dios había estado siendo esclavo del pueblo de Egipto. Ahora Dios finalmente oye su oración y está a punto de librarlos a través de Moisés. Ellos van a estar a punto de conocer
otras personas, otras culturas, otras costumbres y otros dioses. Había posibilidad de que en el corazón de ese pueblo hubieran otras cosas que le captaran la atención y que pudieran ser suplantado el verdadero y único Dios. Entonces Dios no se quería correr el riesgo y Dios dijo, ¿sabes qué? Quiero los primogénitos de mi pueblo. Necesito que entiendas este concepto. Quiero que leamos ahí en Éxodo capítulo 13, 1 y 2. Dice así. El Señor habló con Moisés y dijo, conságrame todo primogénito, todo el que abra matriz entre los hijos de Israel. Lo mismo de los hombres como de los animales me pertenece. Los primogénitos le pertenecían ¿a quién? ¿A quién le pertenecían los primogénitos? A Dios. Más adelante lee, Éxodo mismo capítulo 2 y 13 dice, dedicarás al Señor todo aquel que abre matriz, lo mismo que toda primera cría de tus animales. Todos los machos serán del Señor. A las primeras crías de los asnos las redimirás con un cordero, pero si no las redimes, deberás romperle el cuello. También deberás redimir a los primogénitos de tus hijos. En otras palabras, pensemos, repasando, el pueblo está a punto de salir y Dios le dice que quería ¿a quién? A los primogénitos. Y que sucedería dos cosas en el momento que ellos iban a entregar esa fiesta solemne en medio de las primicias. Sucederían dos cosas con los animales, con los primogénitos. La primera sería que podrían sacrificar un animal puro. El animal perfecto y puro sería sacrificado. Y hay una lista completa en Levítico 11 de todos los animales, en Deuteronomio 14 de todos los animales limpios, incluyendo el cordero. Hay otros como los toros, las cabras, todos esos eran animales puros. Pero sucedería algo bien diferente con aquel animal que era imperfecto o que fuese impuro o que tuviese algún defecto. Lo leímos allí, ¿recuerdan? Tenía que ser redimido, y la palabra redimir no quiere decir otra cosa sino que la acción de liberar a alguien de un castigo. Tenía que ser redimido por un cordero. Si no tenías un cordero para ser redimido, le tenías que cortar el cuello, lo que quiere decir que ese animal no se iba a presentar a Jehová Dios, aunque fuera el primogénito, porque estaba defectuoso, porque era impuro y Jehová Dios no lo podía aceptar. Entonces prácticamente si tenías un cerdo, si tenías lista de los animales impuros, si tenías un cerdo, si tenías un camello, un burro, una asna, un asno, un conejo, una liebre, y en Levítico 11 hay una lista de los impuros, simplemente lo tenías que matar y tirarlo a la basura. No, Jehová Dios no lo recibía y nadie lo podía usar. En otras palabras, un animal impuro o un animal imperfecto era material de basura. Iba a la basura. Iglesia, ¿puedes tú ver hoy el paralelo espiritual que hay en todo esto? ¿Realmente lo puedes ver? Jesús cumplió con todos los requisitos de todo lo que es el ritual del sacrificio en el Antiguo Testamento. Fue Jesús el que cumplió con cada uno de los requisitos, de los procedimientos. Es tan interesante. Volvamos al primero. El animal perfecto tenía que ser sacrificado. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús, el Cordero de Dios, el perfecto, fue sacrificado antes que tú y yo naciéramos. Antes de la formación de tu existencia, ya Jesús había muerto para que cuando tú entendieses este punto en tu vida,
tú pudieses tener la esperanza y saber que Jesús, el perfecto, el Cordero perfecto, dio su vida en la cruz del Calvario. No solo eso, mira el punto 2. El animal imperfecto o impuro tenía que ser redimido por un cordero. Y vamos a pretender que estamos en esos tiempos y que teníamos que nosotros presentar ese sacrificio. Y yo te voy a pedir que de la lista que te di, si no la recuerdas te la vuelvo a leer, tú escojas el animal que tú quieres ser. Y yo comienzo diciéndote que yo voy a ser el cerdito, una cerdita, ¿ok? Oink, oink. Quiero que dentro de esa lista que está el camello, el burro, el asno, el conejo, la liebre, tú pienses en uno que tú quieres ser. ¿Lo tienes ya en la mente? ¿Ya? Ok. En el momento de hacer el sacrificio, era una línea de animales, ¿verdad? Y cada uno estaba esperando el momento que le tocara su turno. Y allí estaban los puros y los limpios. Y venía el sacerdote y miraba y veía si tenía 2 ojos. Oh, 2 ojos, este es puro. Este sí puede ser sacrificado. Veía que no tuviera 3 orejas o que no estuviese cojo y ese podía ser sacrificado. Esa era una sola línea. Había otra línea en la cual estabas tú y yo. Y ahí viene el cerdito, la cerdita está en posición de ser sacrificada y estoy yo temblando y agonizando porque lo que me va a pasar es que cuando yo llegue a la línea, si mi dueño no tiene un cordero limpio, puro, ¿qué va a pasar? Que me van a cortar el cuello, me van a tirar a la basura y yo no voy a asistir más nada, estaría perdida, estaría siendo una inútil, o sea, no serviría para nada. Y estoy yo en la línea temblando y muy nerviosa porque ya estaba a punto de llegar mi turno. Y de momento escucho el sonido de aquel camello y escucho el sonido de otro asno y escucho el sonido de cada animal que va muriendo y le van cortando el cuello y estoy yo cada día más cerca y más cerca y más cerca de que sea mi turno y finalmente, oh, cerdito, ven para acá. Y voy yo caminando, temblando, porque sabía cuál era mi destino. Me iban a cortar el cuello, yo no tenía ni fe ni esperanza. La perdición de mi vida estaba ante mis ojos. Era cosa de segundo que mi vida iba a ser perdida para siempre. Pero ¿qué pasó? Que en un momento de eso yo escucho a Juan que dice, oh Dios mío, el siguiente día Juan vio que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo entre mis nervios, yo decía, Juan, repite, qué es lo que estás diciendo. Y Juan decía que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Ja! ¡Ja! Tomó mi lugar. Ese Cordero perfecto tomó mi lugar. No solamente que murió en la cruz del Calvario antes que tú y yo naciéramos para asegurarnos la salvación, sino que también en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra imperfección, el puro, el perfecto, el justo, el completo, el que no tiene mancha ni arruga, el que no conoció el pecado, el que vivía en el castillo del cielo, se desprendió y vino a esta tierra y me dijo, Jenny, yo soy el Cordero que viene a redimirte. Yo soy el Cordero que toma tu lugar. Soy yo quien te amo. Voy yo primero que tú. Voy yo primero que tú, porque tú no puedes pagar el precio. Tú no tienes lo que necesitas. Wow. Ese es el Cordero de Dios que quitó el pecado de mi vida. Ese es Jesús, el perfecto, el amado, el eterno. Eso fue lo que sucedió. Y qué bueno, si eres camello, si eres liebre, si eres donkey, si eres un asno, no importa el animal que hayas escogido. Sí, eres un animal imperfecto y obviamente impuro. Pero Jesucristo, el Cordero de Dios, tomó tu lugar y el mío. Y no solamente nos salvó, sino que también nos redimió por su sangre. Nosotros no podíamos llegar, no teníamos con qué, estábamos en bancarrota delante del trono de la santidad de Dios, pero vino Él, Jesucristo, el Cordero de Dios, y dijo, yo voy,
yo pago el precio, yo me ofrezco. Y no solamente lo hizo cuando Jenny pasó, también lo hizo cuando Sam pasó, también lo hizo cuando Pastor JP pasó, y lo hizo con cada uno de nosotros y con el mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, a su primogénito en la tierra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entender el principio de las primicias y los primogénitos es algo poderoso. Necesitamos entenderlo. Esta serie no se trata de dinero. Se trata de entender y reconocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dios necesita hacerlo primero, porque ¿sabes qué? Tú eres primero en el corazón del Rey, porque Él sacrificó a su Hijo, porque te amó de tal manera, porque no hay nada que Él ame más que estar contigo, que amarte. Mira, había un precipicio entre Dios y los hombres. El pecado trajo un precipicio. El pecado separó eternamente al hombre de Dios. Y lo que nos tocaba era caernos en el precipicio. Pero Dios envió a Jesucristo para que supusiese la brecha. Y Él, a través de Él hizo el puente para llegar nuevamente al Padre. Llegamos al Padre a través del sacrificio, a través de ese cordero inmolado de Dios. De eso fue de lo cual Dios te salvó. Hasta que no entiendas este principio, Dios verdaderamente no será lo primero en tu vida. Y tu vida, incluyendo tus finanzas, no serán bendecidas. Yo he escuchado decir muchas veces que todas las primicias que se entregan, todas y cada una de las primicias que se entregan nunca serán perdidas. Mas las primicias que no se entregan siempre serán tu mayor pérdida. ¿Sabes por qué? Porque si tú no entregas el 10, Él no puede redimir el 90. Es cuestión de redimir, es cuestión de pagar el precio, es cuestión de ponerlo a Él primero y decir, ¿sabes qué? No hay nada en este mundo que me ame más que tú. Y no hay nada más en este mundo que yo pueda amar más que a ti. Dios es bueno. Dios es maravilloso. El diezmo es la forma tangible, lo puedes tocar, lo puedes entregar, es la forma tangible de la cual tú puedes honrar a Dios y decirle, Dios, tú eres lo primero en mi vida. Hay dos cosas necesarias para que Dios pueda ser lo primero. Número 1, tienes que tener un corazón agradecido, lleno de gratitud. Tienes que tener gratitud, tienes que entender de lo que se trata. Es cuestión de vida o muerte. No sé si recuerdas, en la serie anterior hablábamos de Moisés. Y una de las cosas que vimos fue acerca de las plagas. ¿Recuerdan la plaga? Y hoy yo la quiero volver a traer. El pueblo de Dios necesitaba salir. Dios utilizó a Moisés para ir a decir al faraón, deja ir a mi pueblo. Y el faraón, con el corazón endurecido, dijo que no 10 veces. O por lo menos 9, antes que llegara la 10. Y cuando llegó a la 10, dijo, ok, no los voy a dejar ir. Y vino el ángel de la muerte sobre aquel lugar. Y ustedes conocen la historia. Pero yo quiero cambiar esa historia. Y yo quiero que por un momento, ¿cuántos somos padres aquí? Voy a tocar, hay 2 o 3 nada más, padres y madres. Yo voy a tocar un área sensible porque yo quiero que tú te pongas en los zapatos del pueblo de Dios en aquella noche. ¿Ok? Yo quiero que tú pienses que se hizo un edicto de que hoy a la medianoche el ángel de la muerte iba a pasar por nuestras casas y que si la sangre del cordero no estaba en el tindel de la puerta, nuestro primogénito iba a morir. ¿Lo entendimos? Imagínate que hoy a las 12 de la noche iba a suceder ese acontecimiento. Niña o niño. En otras palabras, en mi casa, la vida de Adriana estaría en juego. ¿Tú crees que yo estaría aquí?
No, yo estaría corriendo a la granja más cercana a buscar el cordero que yo necesito sacrificar y poner la sangre en el dintel de mi casa para que Adriana pueda vivir. ¿Cuántos de nosotros haríamos lo mismo? ¿Verdad que sí? La cosa no fue tan fácil, la cosa no fue tan sencilla. ¿Ustedes se imaginan cuando eran las 11:30 de la noche? ¿Cómo se sentiría el ambiente? Y sí, el pueblo de Dios estaba en Egipto, en una tierra aparte que se llama tierra de Gosén, pero estaba en el mismo territorio. Me imagínense cómo se sentía el ambiente afuera a las 11:30 de la noche. A las 11:45 de la noche, a las 11:59 de la noche, cuando el ángel de la muerte fue enviado a aquel pueblo y aquel que no estuviese la sangre rociada en la puerta, la sangre del cordero que tenían que sacrificar, iba a morir. ¿Se imaginan? ¿Qué estaría sintiendo yo a las 12 de la noche? ¿Tendría a mi niña abrazada? Estaría clamando al Dios vivo, por favor, Señor, que esa sangre sea suficiente. Por favor, Señor, no me la quites. Señor, por favor, no lo hagas. Señor, ten misericordia de mi hija. Señor, mi primogénita es tuya, pero no me la lleves. ¿Se imaginan cuál sería la agonía del pueblo? Pero qué lindo era saber que Dios es un Dios fiel. Y que cuando Él dice, y nosotros hacemos lo que Él dice, la maldición no llega a nuestra casa. Cuando Él habla y nosotros obedecemos, la bendición es sustituida por la maldición. Eso es lo que sucede. Y por ende, en aquel lugar, el pueblo de Dios, cuando fue las 12:10 y vieron a su primogénito vivo, ¿se imaginan el abrazo? ¿Se imaginan el beso? ¿Se imaginan cómo el pueblo estaba glorificando al Dios fiel y verdadero? Aquel Dios que no solamente los iba a sacar de aquel pueblo, sino aquel Dios que preservó a los primogénitos de sus familias. ¿Se imaginan? ¡Wow! Y no solo eso, sino que llegó la mañana y se enteraron que los únicos que habían sido redimidos en ese momento de la muerte fueron ellos, porque todos los demás primogénitos de animales y de seres humanos habían muerto. Tenemos que tener gratitud porque lo que sucedió, el pago y la situación que estábamos nosotros, el problema que teníamos encima era cosa grande. La paga del pecado es muerte. Por ende, lo que nosotros nos merecíamos era el infierno eterno. Sí, hoy día no se habla mucho del infierno, pero yo necesito decirte que esa era la paga que se supone que tú y yo tuviésemos. Donde está el fuego eterno y el azufre. Sí, la paga eterna. Y no solo eso es físico. Pero yo te quiero decir que realmente la paga espiritual que nos tocaba era la separación eterna de Dios, de aquel que te ama más que nadie. La separación eterna de Dios. No lo ibas a poder volver a ver, no lo ibas a poder volver a sentir, no lo podías contemplar nuevamente. Eso era lo que nos esperaba. Pero ¿sabes qué? En su infinito amor, el diezmo de Dios fue Jesús. Dios entregó, no el 10%, no, de su unigénito en el cielo y primogénito en la tierra. Si hubiese entregado el 10%, no hubiese sido suficiente. Dios entregó el 100% de su diezmo. Lo entregó, lo cambió por ti y por mí. Lo más que Él amaba, lo más grande. ¿Por qué? Porque tú eres lo primero en el corazón de nuestro Dios. Tú y yo, Él no piensa en otra cosa sino en amarnos, en cuidarnos, en bendecirnos, en protegernos, en enseñarnos, en salvarnos, en llevarnos a casa de nuevo. Sí, entregó el 100%. La gratitud quebranta todo argumento o reserva que puedas tener en cuanto a darle a Dios lo primero. Y sí, hablamos del diezmo, pero puedes imaginar qué tal tu tiempo. El primer día de la semana es el domingo. Le damos a Dios lo primero el domingo. O llenamos el domingo de responsabilidades al punto que no podemos venir a verlo. Yo no quiero sonar legalista, pero sí quiero ser muy clara en lo que Dios me habló.
¿Y qué tal al inicio del día? ¿A qué hora comienza tu día? ¿A qué hora comienza tu día? ¿Por qué no aceptas el reto de levantarte 10, 15 minutos antes y darle tus primicias al Rey de Reyes y al Señor de Señores? ¿Y sabes qué? Sigue siendo para nuestro beneficio. Sigue siendo, porque hay algo en Dios que me fascina y es que Él no cambia. No hay nada que tú y yo hagamos que lo sorprenda. Él sabía que Adán y Eva iban a fallar y como quiera, Él no paró crear a Adán y a Eva. Él no paró de crearte a ti y a mí sabiendo nuestra condición humana, sabiendo de que íbamos a fallar. Él no cambia, Él te ama y punto. Él es amor, Él no puede cambiarse. A Él tú no lo limitas de cómo te portes con Él o no. Él sigue siendo Dios y Él te ama por sobre todas las cosas. Pero el beneficio sigue siendo nuestro, porque empezar un día en Él nos libra de muchos dolores de cabeza. Y la segunda cosa que necesitamos para poner a Dios primero es fe. Yo creo que aquí todos conocemos la historia de Abraham y de Isaac. Abraham, el padre de la fe. Un hombre que tuvo su primogénito a la edad de 100 años. Y sí, tuvo a Ismael a los 86. Ismael fue primogénito hasta que nació el hijo de la promesa. Una vez nació Isaac, abrió la matriz de Rebeca. Ya Ismael no era el primogénito, lo era Isaac. A los 100 años. Y Dios le dio una promesa a este hombre, a este varón de fe, de que iba a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y le da un hijo, qué ironía, ¿verdad? A veces Dios nos prueba la fe. Le da un hijo a los 100 años. El tiempo de duración de Abraham fue 165 años. Estábamos muertos que vivos, como diríamos en Puerto Rico. Y le da el hijo. A los 13 años le dice, Abraham, ¿te acuerdas, Abraham? Los primogénitos son ¿de quién? De Dios. Entrégamelo. Entrégame a Isaac. Yo lo quiero. ¿Te imaginas los nervios de Abraham? ¿Habrá dormido esa noche? ¿Qué habrá sentido? ¿Cuál habrá sido su debate? ¿O simplemente era un hombre de fe que se acostó a dormir y dijo, ¿sabes qué? Tú me lo diste, tú me lo pides, tú me hiciste la promesa que me ibas a bendecir. El problema es tuyo. Yo te soy obediente. Ay, yo no sé si tú entiendes lo que el Espíritu nos está hablando. Oh, el problema es tuyo. ¿Cómo tú vas a suplir mi descendencia? Yo solo soy obediente. ¿Cómo tú vas a suplir cómo yo llego a final de mes? Yo solo soy obediente. ¿Cómo tú vas a suplir donde vivo? Yo solo soy obediente. ¿Cómo tú vas a suplir donde me muevo o qué gasolina tengo? ¡Ja! Yo solo soy obediente. Yo solo soy obediente. Dios probó el corazón de Abraham. Y si probó el corazón de Abraham, créeme que va a probar el tuyo. Abraham llegó a poner a su hijo en el altar. El mismo hijo cargó la leña y le preguntaba, papá, ahí está todo, pero ¿dónde está el cordero? Y bien dijo Abraham, Dios proveerá. Dios proveerá. Dios siempre provee. Dios proveerá. Levantó la mano y cuando ya estaba a punto de llegar al corazón de su hijo para sacrificárselo a Jehová Dios, el ángel del Señor le dijo, hey, Abraham, detente, pasaste la prueba. Reconozco que yo soy primero en tu corazón. ¿Qué te aguanta? ¿Qué te aguanta de dar? Si ya tienes gratitud, si has entendido el futuro que nos esperaba, ¿qué te aguanta de dar? ¿El miedo? Lo contrario a la fe. No tener para la universidad de los hijos. No tener para un retiro cuando ya estés mayor. ¿Qué te aguanta de dar? Descuadrar el presupuesto.
Se requiere fe. Gracias. Se requiere fe para dar primero a Dios. Por eso hoy muy pocos cristianos experimentan la bendición de diezmar. Cuando entregas tu 10, créemelo, que cuando entregas tu 10, le das permiso a Dios de redimir tu 90. Y tu 90 llega a ser positivo infinito. Pero lo tienes que creer. Lo tienes que creer. En tu lista de presupuesto, ¿qué tienes primero? Está el diezmo. ¿A quién le das la doble porción de la primogenitura? ¿A la casa? ¿Al carro? No permitas que otro ídolo tome la posición de Dios. Te digo más, tus finanzas están estancadas, como estuvieron una vez las mías, porque yo no le creía a Dios. Hoy día quiero ganar más para dar más. Inclusive, preparando este mensaje, Dios me llamó y me dice: qué lindo sería, Jenny, yo creo que ya es hora que pases del 10 al 20, porque todo es de Él. Todo es de Él y Él es bueno y Él es maravilloso. Quiero concluir con esto. Génesis 4, 1 al 5 dice: Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. ¿Con quién te identificas? ¿Y quién quieres llegar a ser? 2 preguntas. ¿Con quién te identificas? Y como Dios es un Dios de esperanza y de nuevas oportunidades, ¿quién quieres llegar a ser? Doy gracias a Dios porque en el reto que lanzó el pastor la semana pasada, 21 personas aceptaron el reto. Hubieron 21 tarjetas llenas, personas que no han diezmado y que van a comenzar a diezmar. Yo quiero escuchar un aplauso. Yo quiero celebrar a estas 21 personas. ¿Tienes la tarjeta, pastor? Hoy yo quiero volver a retar. Y no es porque nosotros querramos ese dinero. Es porque queremos que tu 90 comience a fluir en bendición hasta que sobreabunde. Y hoy volvemos a lanzar el reto. Si tú nunca has diezmado, prueba a Dios. Prueba a Dios por 90 días, 3 meses. Si Dios no te bendice, estamos más que dispuestos en entregarte tu diezmo de regreso. Así de mucho le creemos a Dios. Este altar está abierto. Considera poner a Dios primero en cada una de las áreas de tu vida. El consejo de mi mamá, muy sabio. Lo primero, Jenny, tiene que ser primero. Y lo primero es Dios. Y si hoy tú estás en este lugar y tú no conoces a Jesús, si tú nunca has abierto las puertas de tu corazón y lo has invitado a entrar como el Señor y Salvador de tu vida, tú no te puedes ir de aquí sin experimentar ese milagro. Yo quiero que, iglesia, cerremos nuestros ojos. Si tú nunca has hecho la oración de fe para recibir a Jesús como Señor y Salvador en tu vida por primera vez, yo quiero que hoy tú te atrevas a hacerla. ¿Te atreves? Hay buenas noticias, no te van a cortar el cuello. El Cordero de Dios pagó el precio. Él te redime. Él es el sacrificio. Él murió antes que tú nacieras. Él estaba esperando por este momento para que tú abrieras tu corazón y le recibieras como Señor y Salvador.
Si tú nunca lo has hecho y estás listo para hacerlo, queremos celebrar contigo. Yo quiero que tú levantes tu mano sin temor. Recuerda la fe. Si tú nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador, yo quiero que tú levantes tu mano porque yo quiero orar contigo por la oración de salvación. Iglesia, con los ojitos cerrados. Si nunca la has hecho, yo quiero que tú repitas conmigo. Y si tú no estás viendo en línea y quieres recibirlo, repítela. Señor Jesús, reconozco mi condición. Reconozco mi culpabilidad, mi pecado. Reconozco que soy insuficiente ante tu santidad. Te pido perdón por mi pecado, me arrepiento, me duele el corazón. Y te pido que vengas y me salves. Sálvame de la condenación eterna y llévame a la luz admirable. Hoy yo te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Dios. Te pido que si haya habido una decisión, yo te pido que sea una decisión verdadera, que tú les ames, que tú les cuides y que seas tú quien los dirija desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. El altar está abierto, iglesia. ¿Quieres ser agradecido con Dios? ¿Quieres entregarle las primicias de tu corazón? Pasa al frente y déjale saber lo mucho que le amas.